Vamos a tener un tema que entra de lleno en la economía real. Hoy estamos con Jorge Colina, que es economista de IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Bienvenido, Jorge. A ustedes, muchas gracias. Es el trabajo en la Argentina. El 90% de los trabajadores pobres no está sindicalizado. Sí, así es. Digamos, en la Argentina sabemos que hay 30% de pobreza. Cuando uno mira a los adultos de esos hogares, gente entre 20 y 65 años de edad, o sea, gente en edad de trabajar, aparece de que el 90% de la gente tiene algún problema de empleo, en el sentido de que o es un informal, o es un cuentapropista, o bien es una persona sin empleo, pero que no siempre se declara desempleado, sino que muchas veces es un inactivo laboral, generalmente las mujeres. Solamente un 10% de los adultos que viven en los hogares pobres tienen un trabajo en relación de dependencia registrado, ya sea en una empresa o en el sector público. Entonces, ese trabajador, ese 10% que es registrado, es el único que está sindicalizado. El resto no. El resto no porque trabaja en la informalidad, trabaja por su cuenta o bien no tiene empleo. Entonces, eso es muy importante esto tener en cuenta, porque muchas veces se asocia de que el sindicalismo es el que está más cerca de los pobres, y la verdad que las personas pobres tienen problemas laborales tan severos que no están trabajando en empresas privadas. Entonces eso hay que tenerlo presente, porque en definitiva el trabajador sindicalizado ya es alguien que está con un ingreso más o menos razonable, seguramente que lo va a alcanzar ahora, pero no está en la pobreza. El pobre es aquel que hace changas, que hace changas, que hace lo que puede. Que hace lo que puede, que trabaja en negro, o bien que no trabaja directamente, pueden estar inactivos, es decir, están en la casa, posiblemente tienen algún problema de adicción o algún ese tipo de cosas, o sea, son personas muy vulnerables. Y el Estado está retirado de ahí. A veces sí, a veces no. En definitiva, creo que todo depende del tamaño de los municipios. Es decir, en el interior, los municipios más chicos, el intendente está más cerca de esa gente. Ahora, los municipios que uno tiene en el conurbano bonaerense, con tantos tamaños, tanta gente, La Matanza, que es casi una provincia, claro. Entonces, obviamente que ahí el Estado muchas veces no llega a esa gente. Llega a alguna parte de los pobres, a otros no. Es muy complicado por el tema de la densidad poblacional y la extensión de esos partidos. También tiene mucho que ver la falta de recursos al interior. Argentina es un país unitario, de hecho, y que al eliminar el ferrocarril prácticamente hay provincias como Formosa donde no hay puestos privados de trabajo, salvo el changuero. En el norte argentino es muy difícil encontrar un puesto privado formal. Lo que hay sí son empleo en negro. Sí. Y ahí creo que es hora de que en Argentina empecemos a mirar también críticamente el tema de los convenios colectivos de trabajo centralizados. O sea, se negocian en Buenos Aires, pensando en el sindicato grande y en la gran empresa, y pensando también en el nivel de productividad que tiene la ciudad de Buenos Aires, que no se condice con lo que pasa de Santiago del Estero para el norte. Sí. Entonces, cuando dice, o para el sur, Buenos Aires para el sur. Y para el sur todavía un poco más, porque como está la Patagonia tiene recursos naturales, y ahí la productividad es un poco mayor, incluso los salarios son un poco mayores. Pero desde el norte de Córdoba hacia arriba, las empresas muy chiquitas, o sea, la gran mayoría de las empresas ahí tienen 5 o 6 trabajadores, el propio empleador muchas veces es un informal, y entonces aplicarle un convenio colectivo centralizado, o sea, que fue negociado en Buenos Aires con la realidad de una gran empresa, las condena a la informalidad. Deberíamos empezar a pensar en que los pequeños emprendimientos deberían tener sus propios convenios colectivos que sean más adaptados a sus posibilidades. Ser más federales, en definitiva. Empezar a entender el federalismo como tal. Sí, que tiene que ver también con el tamaño de la empresa. Porque en definitiva en el norte del país es donde están pequeños microemprendimientos, y que ellos, para poder crecer y poder prosperar, necesitan entrar a la formalidad, pero para entrar a la formalidad tienen que tener convenios colectivos que sean más reales a sus lugares y a su realidad. Claro, regionalizar, claro. Porque esa es la única salida. Es el comienzo. Pero sí, el comienzo, salida ahora. Claro, porque en definitiva uno dice, uno hace una regla laboral que es más adaptable a la pequeña empresa. A partir de ahí la pequeña empresa tiene que tener posibilidades de vender, tiene que invertir, la gente tiene que estudiar, tiene que estar preparada para trabajar, y es un largo camino que hay que hacer. Pero para comenzar a andar ese camino hay que tener reglas laborales que sean más adaptables para los pequeños emprendimientos. Como si tú condenas al interior, al norte, al NEA, a que sea simplemente comercios. Y en negro, o empleo público. O empleo público. Claro. Y en definitiva terminan dependiendo del gobierno central. Entonces pasan los gobiernos y siempre las provincias tienen que como rendir pleitesía al gobierno central. No se mueren.
porque viven viven de la coparticipación o de las ayudas que le dan desde el gobierno nacional. Y eso es una realidad que se viene dando los 200 años en Argentina. Para cambiar esta realidad... Es una verdad. Claro. Hace 200 años que pasa lo mismo. Desde que Argentina es Argentina, en 1816, más o menos. Entonces, me parece que el camino al desarrollo para el norte argentino es largo, pero comienza por hacer reglas laborales y reglas productivas que sean adaptables a esa realidad. También estudiando los impuestos para que las provincias sean atractivas para las empresas que vengan, modificando el transporte, mirando la barcaza como transporte del futuro o el tren, ¿no? Sí, es seguramente. inviable. Claro, seguramente. De hecho, en el tema tributario, uno podría pensar en el norte argentino de hacer que las empresas que se coloquen allá tengan beneficios. Por ejemplo. Claro, y entonces para la gente no va a ser necesario tener que venir hasta el Gran Buenos Aires para conseguir un trabajo. Por ejemplo, la industria textil, la industria de confección podrían instalarse en el norte argentino y así darle oportunidades a la gente sin que la gente tenga la obligación de venirse hasta el Gran Buenos Aires a vivir hacinado para poder tener un trabajo. Claro, o changuear acá, o cartonear, claro. En definitiva, yo creo que habría que pensar en tratamientos impositivos especiales para empresas nuevas que se coloquen en el norte, ¿no? Del Tucumán para arriba, y siempre pensando que tienen una salida hacia Oriente. Hacia el Pacífico. Claro, por los pasos que tiene Salta y por el paso de Jama que tiene Jujuy, que están bastante bien y eso puede servir. Entonces, empezar a mirar al norte argentino, no siempre que tienen que venir hacia Buenos Aires, sino que salgan para el lugar para la zona más dinámica que hoy tiene el mundo, que es Chile. No, y aparte la realidad es que también hay que pensar la forma de lograr que Argentina prospere. Porque si de esta manera va a tener 10 millones de habitantes en Buenos Aires y el resto está... Y yo creo que pensar que la Argentina prospere es empezar a pensar de hacer prosperar a las provincias del norte, Santiago del Estero hacia arriba. Esa es la política de Estado. En la política de Estado también se necesita que las provincias mismas empiecen a aceptar que ellas deben ser artífices de su propio desarrollo. Por ejemplo. Y una cosa sería que las provincias del norte empiecen a pensar en salir hacia el este, hacia Asia. Hacia Chile, claro. Hacia Chile, claro. Porque ahí es donde está el motor del mundo. Entonces, creo que tiene una situación más privilegiada que Buenos Aires a la hora de pensar de venderle a China. Por ejemplo. Porque desde Buenos Aires hay que dar toda la vuelta, de Rosario hay que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. En cambio, las provincias del norte podrían salir por los pasos de Salta y de Jujuy directamente, y por los puertos de Chile directamente hacia China y Vietnam y todos esos nuevos países que están creciendo mucho. Sí, descomprimir Buenos Aires. Y se descomprimiría Buenos Aires. Además, yo creo que habría que pensar de que la cuenca que viene a ser Buenos Aires, Rosario y Córdoba mira hacia Europa. Y el norte argentino debería mirar hacia Asia. Inclusive por la salida. Por la salida, claro. Del Atlántico, claro. Por la salida de hidrovía pensada para eso. Claro, y el norte argentino mirar el corredor que va bioceánico, que es Brasil, norte argentino, Chile. Sí, sudeste asiático. Sudeste asiático. A ver, saquemos China, por ejemplo, sudeste asiático, Vietnam, Indonesia. Claro. Cantidad de países que comprarían productos elaborados de alimentos, por ejemplo. Por supuesto. Por la cantidad de habitantes que tienen. Claro. Y además el norte argentino puede tener mucha potencialidad en alimentos, porque no tiene población prácticamente, tiene solo campo. Claro. Con buenas inversiones y haciendo trabajar el campo se podría vender alimentos hacia el sudeste asiático. Es preocupante lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el pobre es el quien más desprotegido está. Porque no tiene capacidades, o sea, se quedó en tema de educación, nunca pudo tener una oportunidad laboral que lo haga sentirse artífice de su propio destino, y entonces siempre termina dependiendo de alguien, que puede ser de una organización social, puede ser de un político, puede ser de alguna entidad religiosa. Esclavo termina siendo. No tanto como esclavo, bueno, pero o sea, sin latiguearlo, digo. Claro, pero como rehén de... Muy dependiente, claro. Entonces, la forma de soltarlo es primero que los hijos puedan ir a la escuela y que terminen la secundaria. Y la secundaria es la secundaria. Empecemos por ahí. Sí. Y ahí cuidar el tema del embarazo juvenil, tanto en mujeres como en jovencitos, ¿no? O sea, porque también es un problema para un pibe, digamos, que a los 17, 18 años deja embarazada a una chica. Y luego el tema de facilitarles la entrada al mundo de trabajo. Pero para eso hay que pensar, por ejemplo, en reglas especiales para el empleo juvenil. Porque si queremos que el que emplee un joven cumpla las mismas reglas que el que emplea un profesional con experiencia, no lo van a emplear nunca el joven. Creo que tiene toda la de perder. Claro, tiene una desventaja. El joven necesita que le faciliten la entrada al empleo para empezar a acumular experiencia. Pero me parece que el rol del Estado es fijar políticas de Estado para esto. Y descentralizar, porque está todo acá. Sí. La changa está en Buenos Aires. Y cerca de las grandes urbes, ¿no? Claro. El Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Córdoba. Es más, cuando uno mira
En el presupuesto que se va a tratar ahora, aparece la densidad poblacional de la ciudad de Buenos Aires, es de 14.000 personas por kilómetro cuadrado. Y la densidad poblacional de las provincias del norte es 7 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, obviamente que las changas, las oportunidades están acá. Claro. Imagínense que usted pone un negocio y acá y pasan 1.000 personas por día. Cuando en el norte argentino pone un negocio para que pasen 1.000 personas, tiene que esperar un año más o menos. Entonces, con suerte. Con suerte. Es algo que ya es muy turística. Y además que nos salve Navidad. Entonces, eso es la falta de productividad. Es decir, hay pocas posibilidades de ventas. Y también hay falta de planificación, ¿no? De planificar realmente una economía real. Y donde son muy responsables también las propias provincias, sí, las propias ya. dirigencias empresariales, políticas, sindicales de las provincias, que no asumen un rol protagónico y dicen, bueno, pensémonos nosotros y a ver de tener una salida hacia el sudeste asiático, como decíamos recién. Claro. En lugar de estar siempre mirando a Buenos Aires y viniendo en el avión acá a ver qué le puede dar el gobierno nacional. Para federalizar el país. Pero federalizarse sería, sí, que la provincia y asumir la responsabilidad. Claro, un poco como hacen los cordobeses, los santafesinos y los mendocinos también, ya se empiezan a pensar como provincia en sí mismo y muchas veces hasta incluso hacen salidas al exterior para que sus empresas puedan insertarse, vender. Es poco lo que hacen, pero ya lo hacen independientemente. Yo creo que a las provincias del norte les faltaría eso. Jorge, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.